Muy buenas amigos, ¿qué tal? Nuevo día en Bato Herramientas y ya veis, con equipito nuevo, ¿vale? Marca Deco se suma a los patrocinadores del canal, a los colaboradores y nada, vamos a arrancar con ellos porque tenemos varias cositas, pero vamos a arrancar con un grupo inverter de soldadura, el más alto de gama, el 250, hasta 250 amperios, ¿vale? Ahora veremos cómo se comporta y si es verdad que da 250 amperios o no. Con respecto a la embalaje, el equipo, simplemente deciros que viene en su cajita de cartón, que viene lo que es la herramienta con su enchufe europeo a 220, trae la clavija, que otros modelos ya sabéis que no trae clavija, trae su pincita para portaelectrodo y su pinza de masa, ¿vale? Esto sí, los cables, sección normal, hablamos de un equipo económico, un equipo de primer precio y su porta electrodo. ¿Ventaja de este equipo? Pues como siempre hemos comentado, es una herramienta para trabajar, para hacer cuatro cosas, no permite trabajar en continuo, pero sí trae una medida de seguridad muy interesante, es que en su display nos incorpora, por aquí, un testigo que en caso de que esté trabajando con mucha temperatura, la herramienta nos va a frenar, no va a dejar que se siga calentando para cortar totalmente la corriente y evitar que la rompamos. Las máquinas inverter, ya sabéis, pesan muy poquito y esto lo que hace es que son todos circuitos electrónicos los que nos hacen el arco, la potencia para trabajar con soldadura. Después tenemos un segundo display, que es este de aquí, que se va a encender y vais a escuchar cuando activemos la herramienta. Va a activar el ventilador, que es lo que estáis escuchando ahora mismo. Simplemente así dándole a este botón que tenemos por atrás, ¿vale? De on-off. Aquí tenéis el ventilador, aquí tenéis la salida en ambos lados. La verdad que la máquina viene bastante bien cubierta, antigolpes. Sí tener en cuenta que es una herramienta para trabajar en interior. No tiene protección, ¿vale? Una IP de exterior, con lo cual, lejos de agua, humedades y demás, porque todo eso va a afectar a los circuitos electrónicos. Con respecto al equipo, muy contento. Ya veis que ahora veréis también que hemos estado haciendo unas pruebas y la verdad que para lo malo que yo soy soldando, que no tengo todavía bastante formación, ya sabéis que yo hago 4 arreglos, 4 cosas de soldadura, aunque ahora en el canal queremos empezar a darle tralla a la soldadura también, vamos a aprender un poco juntos, voy a aprender de ustedes en este caso y quiero hacer muchas cosas de soldadura. Con respecto a la masa de la pinza, son normales, ¿vale? Las he visto mejores, sabéis que soy muy sincero, pero bueno, en este caso, para un equipo, para trabajar de este rango de precio, es lo que trae. No nos podemos esperar unos cables de 3 metros y unas pinzas súper grandes porque no lo van a traer ninguna, ¿vale? Con lo cual, con respecto a la herramienta, súper contento, la verdad que muchísimas gracias a Deco, y os dejaré también abajo un enlace porque si entráis con el código Bato Herramientas os van a hacer un 12% de descuento. O sea, ya un equipo que está por debajo de los 100 euros, vale, os invito a que se paséis para que veáis todas las características técnicas y el precio. La verdad que el precio es una pasada. Y ahora encima os hacen un 12% de descuento, ¿vale? Tendrá un tiempo limitado desde que hacemos el vídeo, no sé cuánto, pero podéis entrar y simplemente poniendo el código Bato Herramientas, o sea, no es nada complicado, lo vais a poder adquirir con un 12. Esto y cualquier cosa que compréis en la página que os dejaré de Deco, de enlace, para que podáis verlo. Una cosa muy simpática es que una vez que nosotros cortamos la corriente, ¿vale? Cortamos, el equipo sigue teniendo actividad para terminar de refrigerar, ¿vale? No corta automáticamente. Eso es una cosa muy interesante para terminar de disipar. Otra cosa es, como estáis viendo, que tenemos solo 2 botones, encendido, apagado y la ruleta en la cual vamos a seleccionar la potencia de nuestra herramienta. En este equipo ahora mismo está marcando 2.45, es el tope que nos da, nos marcan como 2.50 y hacia atrás se nos va a parar, en este caso en 16, que sería lo mínimo que ahora mismo el rango nos está marcando. Junto al equipo, pues claro, nos era necesario para que todos ustedes lo tuvierais bien controlado, esta maravilla que estáis viendo aquí de careta de soldar automática. La verdad es que es una virguería. Yo he tenido ya la ocasión, como he comentado, de probarla. Yo tengo otras, pero que todo este tipo de aquí es como muy plasticorro. Esto tiene
bastante calidad. No sé si se aprecia bien en cámara, es de todo engomado. El acceso a esto de aquí, a todos los controles y los parámetros, lo estáis viendo con su pantalla digital. Todo en esta pantallita. Podéis aquí darle al mode, con lo cual podemos seleccionar. Aquí tenemos los rangos en el set y podemos graduar lo que sería la función de opacidad, la función de sensibilidad. La verdad es que es una pasada el tiempo que va a tardar de reacción y en el cuánto tiempo queremos que se nos mantenga, digamos, el equipo o la pantalla apagada, ¿no? Podemos graduar desde 1 segundo hasta lo que queramos. La verdad es que una virguería. Y nada amigos, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que estas pruebas que habéis estado viendo son bastante buenas. La verdad que la máquina suelda muy bien, funde muy bien. Sí es cierto que con respecto a otros modelos hay que calcular un poco y subir y bajar los rangos para adecuarnos al material que vamos a trabajar. Pero ya digo, yo estuve trabajando con electrodos de 2,5 para cosas de uniones sencillas y después le metimos hasta uno de 4, o sea, para que la máquina llevarla al máximo y la verdad que funciona perfectamente. Ya os digo, recuerdo, tenéis la posibilidad de ver todas las características y precios en un enlace, beneficiaros de un descuento de un 12% con el código VATOHerramientas y nada, estad muy atentos porque Deco ha venido para quedarse. Vamos a ver muchos más artículos y yo creo que puede ser muy interesante. Lo que viene lo digo, no lo digo. Estás atento y que el próximo lo vas a ver. Venga, un saludo amigos, hasta luego.